Bueno, pues son las 12:30 de hoy, jueves 31 de marzo, cerramos mes y no lo podíamos hacer de ninguna forma mejor que acompañados de Ignacio Calvo y Pilar Larrea. Hoy en Debut os queríamos presentar a estos profesionales de la comunicación en una sesión muy especial. Una sesión que hemos titulado El valor de comunicar la responsabilidad social corporativa. Y hablamos de valor porque comunicar por sí mismo no significa nada y no tiene ningún impacto real en las estrategias de nuestras organizaciones si no lo hacemos de una manera ordenada y estratégica. Contamos, como os decía, con Pilar Larrea, que ella ahora mismo es Senior Advisor de Comunicación Corporativa en Senior Low Friends, pero que cuenta con una experiencia muy dilatada en compañías como Campofrío Foods o Diageo Iberia. También nos acompaña como invitado hoy Ignacio Calvo, que es consultor de comunicaciones y relaciones públicas en Newsline Media and PR Consultancy y profesor asociado en gestión de la comunicación interna en la Universidad Nebrija. Él también es doctor en comunicación y desde los bagajes que cada uno de ellos aportan, vamos a poder conocer cómo nos podemos aproximar desde nuestras organizaciones a escribir una página completamente nueva donde realmente la comunicación sí que tenga ese valor que necesita nuestra compañía. Pues la verdad es que en un día como hoy, pre-Semana Santa, Semana Santa tan rara que estamos viviendo en España y en general en cualquier punto del mundo, es de verdad especial contar con vuestra presencia porque uno quizá más desde la parte de la comunicación interna y otra centrada más en la comunicación externa. Contáis con visiones que se complementan y que son exactamente igual de necesarias cuando planteamos una estrategia de responsabilidad social corporativa en una organización. Pero no quiero ser yo bueno, pues se enrolle en esta parte inicial. Quiero daros paso para que en 2 líneas, Ignacio, Pilar, me contéis cuál es el valor que aporta cada una de estas áreas, así a grosso modo, en la responsabilidad social corporativa. La interna, si te parece, Ignacio, la externa, Pilar. Vale, sí, bueno, en comunicación interna, la comunicación, o sea, comunicar la RSC entre los empleados es básica para darle, primero, visibilidad dentro de la compañía a las estrategias de RSC que desarrolla la empresa y, sobre todo, generar ese engagement con los empleados. Es una gran oportunidad para mantenerse el compromiso y que un empleado se sienta orgulloso de trabajar en su compañía porque está aportando ese granito de arena a la sociedad, porque al final de eso se trata un poco la RSC, de minimizar el impacto que causa la actividad y devolverlo o convertirlo en positivo. Nos quedamos con esas 2 líneas y ahora quiero esas 2 líneas de Pilar porque vamos a entrar en harina un poquito más adelante en este concepto, pero cómo ayuda la comunicación externa para los recién llegados a esta materia al éxito de la estrategia de responsabilidad social. Bueno, pues la realidad es que no hay, para mi gusto, no hay estrategia de RSC sin una comunicación, como tú dices, interna y externa. O sea, la comunicación es la herramienta clave del éxito de la estrategia de RSC. Realmente yo pienso que la estrategia debe de construirse, interiorizarse internamente, o sea, el trabajo interno debe de ser prioritario y calar, que realmente interiorizarse en los empleados, que van a ser siempre el público embajador de la estrategia hacia afuera, ¿no? Y cuando realmente esté armada, interiorizada internamente, es externamente como la podemos amplificar a través de todos los públicos, ¿no? No solamente medios, sino de nuestros proveedores, nuestros clientes, todas las comunidades, ¿no? Entonces, bueno, realmente es un viaje de dentro hacia afuera, ¿no? Pero hoy, más que nunca, bueno, pues parece un tópico lo de lo que no se comunica no existe, pero es que es así y todavía hay muchas compañías que piensan que la RSC que les da como cierto reparo comunicarlo externamente porque piensan que están haciendo greenwashing o que están,
que no están siendo, que no es un tema de humildad, y yo lo que creo es que todos los grupos de interés están esperando escuchar la estrategia de RSC. Bueno, decíamos 2 líneas y veis que realmente es imposible resumir, pero como comentábamos en el previo, antes de que comenzara la sesión, es una Semana Santa rara, estamos en un momento histórico a nivel mundial y me has robado mi comienzo porque yo iba a decir precisamente eso, ¿no? Lo que no se comunica no existe, Pilar. Estamos en un contexto de crisis donde yo creo que bueno, ahora es la pandemia, pero en otros momentos ha sido una crisis económica. En estos hitos, en estos momentos de cambio, creo que se produce siempre un resurgir en la opinión pública en general y prestamos más atención al impacto de lo que hacen las organizaciones que nos rodean, las compañías que tenemos como referente, los lugares donde trabajamos, las marcas que consumimos. ¿Qué ocurre? Que en un momento donde todo se revisa, donde decimos, fíjate, esta empresa que en este momento tan crítico de nuestro país paró la producción y decidió utilizar sus recursos para fabricar respiradores o para donar alimentos o para derivar su producción a, no sé, a productos químicos que ayudaran a combatir la pandemia. Bueno, pues creo que esto en un momento tan crítico impacta sobremanera sobre la ciudadanía y genera un punto y aparte quizá. Creo que estamos en un momento dulce para la responsabilidad social corporativa si sabemos manejarla con corrección y como ambos coincidíais, la comunicación quizás es más importante incluso que los recursos que se dedican a los proyectos de responsabilidad social corporativa, porque lo que no se cuenta no existe y porque realmente todos nuestros grupos de interés están deseando tener esa información y conocer qué es lo que hacen las organizaciones que les rodean. Ahora ya sí, vamos a entrar en materia y vamos a comenzar pues desde el principio, desde el origen. Cuando una organización, bueno, pues se plantea establecer una política de responsabilidad social corporativa y de verdad apuesta por ella, y la hace real y no es un elemento con el que intente vender más o limpiar su imagen, realmente debe alinear a todos los públicos, pero debe comenzar con el primero y original, que es el que está dentro, el propio equipo. Así que, Ignacio, te cedo la palabra porque creo que ahora sí que es el turno de hablar de la comunicación interna y ese papel y ese valor que aporta a las estrategias de responsabilidad social. Sí, efectivamente. Y por resumir un poco también y añadir a las 2 líneas estas que comentamos al principio, ¿no? De lo que no se, o lo que no se comunica no existe, es un poco también lo de Maquiavelo, que no solo basta con ser bueno, sino también parecerlo. Iremos por esa línea. Y como comentas, hay que empezar por la base, que son los empleados. Si ellos no se creen lo que está haciendo la compañía, difícilmente se lo va a creer la gente de fuera. Y como comentaba Pilar, si tú tienes tus embajadores, ellos van a ser los primeros que lo comuniquen fuera, ¿no? Entonces, tus estrategias de RSC tienes que utilizar la comunicación para darle visibilidad a esas estrategias, que sean creíbles, o sea, que esté alineado con la cadena de valor de la compañía me parece básico. O sea, por ejemplo, para que se entienda, si IKEA hace muebles, pues una de las cosas que está haciendo es plantar árboles, ¿no? Por ejemplo. Todo eso le da coherencia a tu mensaje, a tu relato. Y si desde dentro de la compañía consigues que eso se traspase fuera, vas a ganar mucha más solidez. No solo vas a estar demostrando que lo haces como una estrategia para vender más, el greenwashing que comentáis, etcétera, sino que es algo que de verdad la compañía está haciendo y que lo cree profundamente. La importancia de esto es mantenerlo continuado en el tiempo. Que no dure un tiempo que en cuanto acabe la comunicación que deje de hacerlo, sino es que es al revés. O sea, la comunicación lo que aporta es acompañar lo que está haciendo la compañía, no al revés. Entonces, los resultados se van a conseguir si tú estás llevando a cabo estas acciones y lo consigues comunicar. Y para que la comunicación sea efectiva y que se genere ese engagement que comentaba al principio, creo que tienes que llamar a los empleados a la acción, un call to action, ¿no? Que se llama siempre, y mantenerlos comprometidos con
actividad que estás haciendo tú. Y lo que comentabas también sobre si empresas bueno, hoteles que cedieron sus habitaciones para enfermos, donaciones de respiradores, etcétera. Si tu empresa hace eso y tú formas parte, al final es una familia, una empresa si está bien hecha, si tiene sus pilares de cultura corporativa sólidos, etcétera. Tú te sientes parte de una familia y te sientes orgulloso de que tu familia haga eso. Y entonces, esa es lo que tiene que hacer la comunicación interna, ¿no? Acompañar a esa estrategia de la compañía. Porque el engagement con el empleado no se consigue solamente con comunicación interna, pero sin comunicación interna, desde luego, no se consigue. O sea, tiene que estar todo muy bien alineado. ¿Quiénes son los públicos cuando hablamos de comunicación interna? Porque siempre pensamos en los empleados, pero ¿hay alguien más? Bueno, a ver, hay que matizar. Para mí son los empleados. Te diriges a los empleados, son únicamente los empleados, digamos, por definición. Pero es verdad que lo que tú comunicas con tus empleados trasciende fuera. Entonces, ellos van a ser los que trasladen ese mensaje fuera. Pero tú tienes que conseguir trasladar ese relato bien estructurado, bien hecho a tus empleados para que ellos sean capaces de trasladarlo fuera. Lo que dice, por ejemplo, que esto se aplica, bueno, se puede aplicar a todo, ¿no? Richard Branson dice, los clientes no son los primeros son tus empleados. Cuida a tus empleados y ellos cuidarán de tus clientes. Pues con la comunicación sucede lo mismo. Te diriges a tus empleados bien y luego ellos son los que van a trasladar ese mensaje. ¿Y qué beneficio tiene esto? Que tiene más credibilidad que si lo hace un empleado y se dirige a un público a su alrededor, que si lo haces tú como compañía, porque la gente ya sabe que si yo soy el director de una compañía o estoy lanzando un mensaje corporativo o estoy haciendo publicidad, pues evidentemente voy a hablar bien de mí. Pero si yo soy un empleado que pase ahí 8 horas diarias y hablo bien o mal de mi compañía, o sea, en función de mis experiencias, lo que yo traslade va a generar más credibilidad que un mensaje oficial, digamos, ¿no? Entonces, sí, para mí es el público, es el empleado, pero que trasciende al exterior. Y en casos concretos, entiendo que, bueno, evidentemente cada estrategia va acompañada de una serie de acciones, pero nos encontramos muchas veces que en planteamientos de responsabilidad social corporativa ese impacto puede llegar también a otras personas que rodean al empleado, como pueden ser las familias. Muchas personas que hoy asisten a este webinar tienen, ¿no?, la necesidad de hacerse un mapa mental en cuanto, por ejemplo, a los públicos. ¿Qué les podrías decir con respecto a esto? Bueno, o sea, no sé si te entiendo mucho la pregunta. Porque, quiero decir, Sí. es un poco lo de antes, ¿no? Que, o sea, tienes que tener al empleado, digamos, con ese compromiso para que él, de manera natural, que eso me parece básico, que de manera natural sea capaz de trasladar esa cultura y cómo vive su día a día en la compañía, familiares, amigos, conocidos, etcétera, a todo su entorno, y que es lo que te va a otorgar credibilidad. No sé Sí, si bueno, era por ahí lo que te... sí, me refería a eso, pero también a cómo realmente los mensajes que nosotros comunicamos cuando hablamos ya de acciones de responsabilidad social pueden involucrar también a otra parte secundaria de este público interno, que son también las familias o las personas más allegadas a los empleados. No sé si bueno, pues en Creo que prácticas. a través de acciones, por ejemplo, ¿no? Te refieres, ¿no? Exactamente, de Claro, acciones sí, vale. concretas. Sí, pero eso, bueno, sí, está relacionado. Por ejemplo, que hagan acciones, pues no lo sé, me invento, me lo invento, pero Coca-Cola que va al bosque a recoger plásticos del bosque, etcétera, y puedes llevar a tu familia, etcétera. Este tipo de acciones, efectivamente. Pero eso yo creo que es también, o sea, no depende de la comunicación, es una estrategia que puede llevar a cabo, pues no sé, recursos humanos, por ejemplo, y lo que tienes que hacer tú como comunicación es darle visibilidad a esto que se está haciendo y darle visibilidad no solo al empleado, sino efectivamente también a la familia. Para lo mismo, otra vez, ese orgullo de pertenencia, de que no solo se preocupan por mí, sino que están invitando también a mi familia y tanto en acciones de RSC como en otras tantas acciones que pueda llevar a cabo una compañía, ¿no? Que es involucrar al empleado y hacerlo, integrarlo, en definitiva, ¿no? Que al final la comunicación interna consiste en eso, en informar, motivar e integrar.
Bueno, pues pasamos ahora la pelota al lado de la comunicación externa, donde Pilar es experta. Y a mí me gustaría que nos dieras tu punto de vista sobre lo que comentábamos con Ignacio. Desde el lado de la externa, la comunicación también en el más amplio sentido, ¿qué valor está aportando la comunicación al éxito de una estrategia de responsabilidad social corporativa? Bueno, pues mira, yo os diría y además hilando un poco a lo que dices y centrando en el momento que vivimos, ¿no? Que efectivamente la RSC yo sí que creo que de aquí en adelante no es que vaya a vivir su momento dulce, es que la estrategia de RSC se tiene que integrar definitivamente en la propia estrategia de la compañía. Es la única manera de que funcione, ¿no? Que desde el CEO que el CEO y el comité de dirección abrace la estrategia de responsabilidad social como parte del propósito y los valores de la compañía y que eso baje hasta abajo, ¿no? Hablando de públicos, que es verdad que empezábamos diciendo que el público interno es el prioritario, el que, como dice Ignacio, va a trasladar los mensajes de una manera, siempre y cuando se haya comunicado internamente de manera muy ordenada y muy estructurada, va a contagiar a los públicos de influencia de manera natural. Pero a la vez la comunicación externa, y aquí ya me refiero, por ejemplo, a la comunicación en medios, pues por supuesto que va a amplificar, ¿no? Y lo que va a hacer la comunicación externa, y aquí, cuando hablo de comunicación externa, yo tengo mucho respeto por el periodismo y hay muchas compañías que se creen que cualquier cosa vale para hacer una nota de prensa y que cualquier estrategia de RSC vale. No. Una estrategia de RSC tiene que llevar aparejado unos compromisos tangibles, un plan muy detallado y un plan de comunicación que realmente establezca esos compromisos y los plazos en los que se van a ir cumpliendo, digamos, esas promesas del plan de RSC, ¿no? De tal manera que entonces el empleado que ya conocerá desde dentro la estrategia Lo vive. tendrá esa identificación, ¿no? Y vendrá un amigo o cualquier persona de tu entorno y te dirá, pues mira, he leído en el mundo tal que estáis haciendo, pues como dice Ignacio, que estáis recogiendo plásticos, no sé qué. Habrá un reflejo y digamos, una coordinación de las dos partes, interna y externa. Además, más que nunca, la comunicación externa no solamente son medios de comunicación, es que hoy en día la comunicación es todos los grupos de interés. Desde luego tenemos que priorizar, según la compañía, determinados públicos, porque lógicamente nuestros proveedores, nuestros clientes van a ser públicos que van a exigir. O sea, es que de aquí en adelante no es algo voluntario, es algo que el proveedor va a valorar mucho si trabajar contigo o trabajar con otro, dependiendo de todos estos temas, ¿no? Si algo nos está demostrando la pandemia es que la salud va a ser prioritaria, la sostenibilidad bueno, pues va a ser muy importante el apoyo a la sostenibilidad desde cada compañía, desde cada sector. Digamos que este parón este año nos ha dado para pensar bueno, que realmente queremos, si este es el planeta que queremos dejar, ¿no? Entonces, estábamos hablando que al final hemos sentido mucha cercanía a la familia en estos meses y al final tu lugar de referencia es tu empresa, la empresa donde trabajas, que te tiene que dar seguridad, orgullo de pertenencia bueno, estamos en un momento muy sensible donde las compañías tienen que ser muy firmes y proveer de soluciones en todos estos temas, ¿no? Yo que si me permites añadir, perdona, pero sobre lo que comentabas, ¿no? Y esto pasa tanto en interna como externa, o sea, que la RSC no puede ser algo, digamos, accesorio, sino que tiene que formar parte de la estrategia. Y hay un error que es muy común, que se cae, ya digo, tanto interna como externa, es que se quiere ir antes con la comunicación que con la RSC. Y eso no puede ser así. O sea, me parece un error de base y de bulto. Eso es cuando las compañías tienen un afán o incluso ansia por comunicar y por ese greenwashing que hablamos al principio, ¿no? Y eso es lo que te hace perder credibilidad tanto en comunicación, en tu estrategia y al final en reputación.
y es un error que puedes pagar muy caro. O sea, la comunicación tiene que acompañar a la estrategia y nunca, para mí, nunca ir por delante. Porque siempre, Sí. bueno, pueden surgir cosas imprevistos, cosas que no salgan bien, etcétera, y bueno, eso tiene que estar muy alineado. Descubrimos muchas veces casos de greenwashing, como decís, donde realmente parece que el pretexto para contar algo es montar una acción. Evidentemente, ahí ni hay plan de responsabilidad social, ni hay un compromiso, ni hay una voluntad de aportar y de realmente hacer las cosas bien. Hay que primero hacer las cosas bien y luego con la comunicación contarlas y no al revés. Exacto. ¿Qué consejo daríais a una persona que se enfrenta a la comunicación de responsabilidad social? Y no quiero adelantar temas, pero simplemente hacer que haya una cohesión y una coherencia entre las acciones de comunicación interna y de las externas y de las acciones de comunicación externa. Porque normalmente recaen estas tareas en personas distintas. Estas personas están al final elaborando mensajes para públicos diferentes, como ya hemos comentado. ¿Qué nexo de unión tiene que haber entre los responsables de comunicación interna y de comunicación externa para que no haya ninguna fricción en los mensajes que se comunican hablando de RSC? No sé si quieres comenzar tú ahora, Pilar, que no sé, por no siempre acaparar la primera Bueno, respuesta. como te parezca. Bueno, efectivamente tiene que haber una persona en la organización que, digamos, que lidere 360 grados todo, ¿no? Decía Ignacio que la coherencia y la consistencia es fundamental aquí porque, bueno, es que si tú, y además tú, si tú eres la persona responsable de la comunicación externa, ahora hablo de comunicación externa, tienes que anticipar mucho y además hoy en día más todavía porque estamos muy expuestos no solamente a una crítica, la crítica puede venir por cualquier persona que tenga más de 1000 seguidores y te puede generar una crisis digital. O sea, el tema es que cada vez que comunicamos proactivamente y externamente, tenemos que valorar bien y anticipar, digamos, trabajar casi un plan de contingencias, ¿no? Y asegurar que lo que vayamos a comunicar, que esos compromisos sean reales, ¿no? Y que sintamos. Por eso esa persona que tiene que estar dentro tiene que alinearse con toda la organización, tiene que acercarse al CEO y conseguir su compromiso y al comité de dirección y asegurar que el comité de dirección está alineado. O sea, hay una labor interna muy importante antes de comunicar externamente. ¿Por qué? Porque si no hay coherencia, eso salta y externamente, si no te salta por un medio, te va a saltar por digital. Entonces, es muy importante que el plan de RSC esté bien armado, que tenga que ver mucho con el ámbito de actuación de esa empresa. Es un tema serio la RSC, es que el tema es que hoy en día todos los públicos están muy sensibilizados y además es que se percibe cuando hay algo que quieres comunicar rápidamente y marcarte un poco el tanto y se nota cuando no hay nada detrás, cuando hay humo detrás, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso hay que elegir una serie de portavoces también externos que vengan por parte de diferentes áreas implicadas, pues de un director de calidad que esté bien formado en un momento dado para una entrevista, un director general, una directora de recursos humanos, en fin, sí que requiere trabajo y en muchos casos es cierto que en este tiempo, pues bueno, faltan recursos internamente, ¿no? Por eso herramientas como Do Good People o personas que trabajamos ya desde la consultoría externa, pues podemos ayudar muchísimo, pero lo que es cierto es que el éxito está en involucrar a las personas clave, ¿no? Es la única manera de que la organización asuma ese compromiso, ¿no? La RSC no es cosa de un equipo concreto, de una persona concreta, no, porque es que entonces así no va a funcionar. O sea, realmente tiene que ser algo que venga con un compromiso de ADN de compañía, vaya. Sí, yo añadiría que, bueno, primero que no todas las compañías tienen la suerte de contar con un departamento interno y otro externo. Muchas veces es la misma persona o incluso está dentro de recursos humanos. O sea,
que a veces es la misma persona la encargada de ajustar este mensaje, ¿no? Sí que cuando existen digamos, esta diferenciación de interna y externa, tienen que estar perfectamente alineados. O sea, la estrategia tiene que ser lanzar un mensaje único, tanto dentro como fuera, y eso es lo que te va a aportar de nuevo credibilidad y coherencia a lo que estás haciendo. Con lo del mensaje único, se me ocurrió, perdonadme que no tengo un recuerdo ahora mismo de una empresa, pero sí de algo político que ha pasado más o menos recientemente, ¿no? Y que me parece un error. Si esto lo trasladamos a la empresa, esto sería, personalmente, me parecería una locura, ¿no? Porque es un poco orden más contraorden igual a desorden. Y voy con el ejemplo. Con el tema de la manifestación del 8M, sale la ministra de Sanidad y dice que no ha lugar a manifestaciones. Lo voy a resumir muchísimo porque todo el mundo sabe el caso, ¿no? Y luego sale la ministra de Igualdad diciendo que es una vergüenza que no haya manifestaciones y que se prohíban. Eso pierde todo el sentido. Y esto se lo trasladas a una empresa, a una estrategia de RSC, a lo que quieras, bueno, pues, ¿qué me están diciendo? Y eso es lo que tiene que estar muy bien alineado, ¿no? Esas sinergias de comunicación interna y externa para que el mensaje sea único, que lo que estemos diciendo sea coherente, lo que decimos dentro con lo que decimos fuera. Recogiendo un poco lo que decía Pilar, si una organización apuesta por lanzar una estrategia de responsabilidad social corporativa, tiene que ser potente, tiene que ser una apuesta estratégica de la organización, donde desde el primer mando al último y el comité de dirección, por supuesto, estén alineados en cuanto a esa apuesta sincera de la compañía. Y lo que muchas organizaciones pasan por alto es el riesgo que asumen cuando este trabajo previo no está bien hecho, porque lo que queremos quizá utilizar como una ventaja se puede volver en una amenaza constante, en un riesgo de reputación, en una crisis, como decía Pilar, porque donde no hay sinceridad y realmente no hay transparencia, nos van a pillar rápido. Por cualquier canal, sea interno o externo, se nos va a desmontar esa argumentación, ¿no? Que quizás se ha preparado de muy mala manera y sin tener un convencimiento como organización en esa apuesta. Y hilando con este tema de los riesgos, vamos a ponerlo en positivo, porque realmente creo que todos los que estamos aquí presentes y los que no han podido estar, pero nos verán luego en diferido, sí que confiamos en la efectividad y en lo que supone apostar por la responsabilidad social en nuestras organizaciones. Y por eso quiero lanzaros una pregunta que todos quieren que sea respondida. ¿Cuáles son, a vuestro juicio, las principales ventajas, los principales beneficios de que apostemos por una buena estrategia de responsabilidad social y la comuniquemos correctamente? Bueno, ¿quieres comenzar tú, Pilar? No, empieza tú, por favor. Vale. Sí, nada, yo sobre todo, que a darle visibilidad a la RSC, sobre todo primero tiene que ser una pata estratégica de la compañía, yo creo. Y luego esto, al comunicarlo, te va a ofrecer también una ventaja competitiva con el resto de competidores, ¿no? de compañías. Va a ser tu factor diferencial y te va a posicionar de una manera, digamos, por encima del resto, porque los clientes cada vez o consumidores cada vez somos más exigentes. Y ya no solo pedimos que me den un producto, sino que lo hagan de manera responsable. Entonces, esto lo tenemos que transmitir para que, digamos, nos tengan en el top of mind los clientes, ¿no? Y luego, creo que también la RSC ha dejado de ser algo, digamos, altruista para convertirse ya en una exigencia y seguir los objetivos de desarrollo sostenible es algo que nos exigen. Ya tanto los clientes y las empresas lo están comenzando, o ya desde hace un tiempo, ¿no? Lo asumen como una responsabilidad que tienen que aportar a la sociedad para lo que comentábamos antes, minimizar su impacto por la actividad. Entonces, la ventaja que nos va a dar es eso, posicionarnos en la mente del cliente y demostrar que estamos devolviendo lo que obtenemos de la sociedad. Claro, como bien decías, ahí hay dos lecturas. Puede ser que yo en mi proceso productivo, bueno, pues fabrique un producto de una manera responsable, contarlo tiene un valor,
Pero también ocurre otra cosa, ¿no? La ventaja competitiva de la que hablabas. Oye, quizá del panel de competidores a los que me enfrento, estamos haciendo estrategias de responsabilidad corporativa 3, pero solo lo estoy contando yo. Y eso es algo que va a impactar en el consumidor, que va a impactar en mi cliente, con lo cual, por supuesto que es una ventaja y un beneficio muy potente para mi marca. Pilar. Bueno, yo es que creo que ya casi está respondido. Para mi gusto es ese liderazgo que decía Ignacio de serlo y parecerlo, ¿no? Yo creo que hoy en día eh, hasta ahora, digamos que los grupos de interés de una compañía no esperaban o no esperaban una estrategia de RSC y hoy en día sí. Y hoy en día un proveedor, un cliente se va a sentir mucho más orgulloso trabajando con una compañía que trabaja un buen gobierno corporativo, que no tiene issues, tiene, que está bien posicionada a nivel de reputación. Y entonces, ventajas absolutamente todas, ¿no? Es cierto que la comunicación muchas veces es muy intangible, pero es que yo creo que hoy en día eh, el resultado del negocio enseguida, a ver, lo que pasa es que, claro, hay compañías y sobre todo las multinacionales que los temas de RSC lo han anticipado y lo vienen trabajando de manera ordenada desde hace muchos años y esas compañías tienen mucho terreno ganado, ¿no? Las compañías que han empezado hace poco pues tienen que demostrar ese compromiso en el tiempo, que es lo que les va a dar la credibilidad y la confianza en todos sus grupos de interés, pero está claro que esto es una pata clave para el negocio. O sea, hoy en día no entiendo ningún negocio sin el trabajo de la reputación en el gran sentido bien trabajado, ¿no? Hablabais antes, no recuerdo quién lo apuntaba, pero otra ventaja competitiva. ¿Qué ocurre cuando yo hago las cosas bien y las cuento? Pues probablemente me contraten más proveedores, porque multinacionales, como decías Pilar, que han tomado la iniciativa, pero otras empresas que no tienen por qué ser grandes, sino que realmente tienen una conciencia muy amplia, exigen a sus proveedores para poder homologarles en el departamento de compras que demuestren que son socialmente responsables, que tienen una serie de políticas pues, que pueden tener que ver con la diversidad o bueno, pues con diferentes cuestiones para que realmente trabajen para ellos. Es decir, compras nos va a poner un freno si nosotros no estamos siendo socialmente responsables y si nosotros no sabemos comunicarlo correctamente, quizá estamos perdiendo cuota de mercado. Estaba por otro lado la idea que apuntaba Ignacio del cumplimiento normativo. ¿Qué está pasando en la Unión Europea? Que hay organizaciones, como pueden ser los bancos, las aseguradoras, empresas que cotizan en bolsa, a las que ya se les exige que comuniquen qué acciones están llevando a cabo, porque tienen la obligación de contar en materia de sostenibilidad qué están haciendo en cada uno de los ejercicios y tienen la obligación de publicar un informe donde recogen ese impacto y, bueno, pues de nuevo son ventajas, pero también cumplimiento normativo que nos obliga a comunicar correctamente lo que estamos haciendo. Sí. Luego, si me permites, Marta, que te añada una puntualización, porque me ha parecido interesante, porque a veces cuando hablamos de RSC pensamos en compañías grandes y que son las únicas las que pueden hacer esto. Y no es real. O sea, unas compañías con pocos empleados que están surgiendo se pueden unir o pueden tener sus acciones de RSC desde el primer momento, ¿no? Y es que estoy pensando justamente en una que se llama Ride and Go Baby y que ha creado unas ruedas para hamacas de bebé. Son las únicas que hay en el mundo, etcétera. Bueno, no sé si conocéis la hamaca esta. Es una hamaca que es fija en el suelo, bueno, para bebés que se balancean, etcétera. Y bueno, y han lanzado unas ruedecitas para ganar movilidad. Entonces, esto mejora movilidad, que lo puedan mover personas mayores, personas en silla de ruedas, etc. Bueno, más allá de esto, lo que ha hecho esta empresa, que apenas, no sé si son 5 o 6 empleados, nada, muy poquitos, han hecho una colaboración con una asociación de TEA, ¿cómo se llama? De autismo, perdón. Sí, Y con cada una de las ruedas que venden, ponen una tarjetita
que ha pintado una persona con TEA, bueno, un dibujito tal que está muy chulo, explica las acciones que hacen con esto y le dan un porcentaje de cada venta a esta asociación. Quiero decir que con una empresa muy pequeñita también tiene mucho que aportar a RSC y a acciones sociales que se pueden llevar a cabo. Que está al alcance de todos. Quiero decir que no solamente, digamos, corresponde a las grandes multinacionales llevar a cabo acciones de RSC, que todo el mundo, todo el que tenga una empresa puede aportar su granito. Bueno, recapitulando entonces, hablamos de ventajas como pueden ser el impacto que generamos en nuestros grupos de interés, la credibilidad que nos aportan, esa cohesión en los mensajes y sobre todo que generamos confianza cuando comunicamos correctamente nuestras acciones del plan de responsabilidad social. No sé si queréis apuntar algo más, pero vamos avanzando en este webinar porque ocurre que las organizaciones, cuando están definiendo sus estrategias de comunicación y las están orientando, por ejemplo, a la creación de valor social o de valor medioambiental, llega un punto en el que se quedan con la mente en blanco, sin ideas, ¿no? Y quizás sería interesante hacer un repaso por aquellas acciones que podrían realizar las empresas para que realmente lo que hagan genere un impacto, genere valor social y medioambiental. Bueno, a ver, si quieres un poco por comentar. A ver, es que más que irnos a las acciones, lo primero que hay que estudiar muy bien es cuál es el ámbito de actuación en esa empresa, ¿no? Y esto, dónde realmente esa compañía genera un alto impacto, ¿no? Bueno, pues la verdad es que Ignacio y yo hemos tenido los dos la suerte de trabajar en una gran compañía que es Diageo, compañía líder de bebidas espirituosas en el mundo. Y yo tuve la suerte de trabajar la primera estrategia de consumo responsable de alcohol en un momento dado en el que, bueno, pues los accidentes debidos a causa del alcohol suponían un grave problema en nuestra sociedad y eso suponía también cambios en la regulación. En una compañía en la que realmente ya de por sí multinacional, en la que estaba muy autorregulada, ¿no? Lo que quiero decir es que en un momento dado, Diageo fue pionera en invertir grandes cantidades de presupuesto en una estrategia de consumo responsable de alcohol, en una estrategia muy pensada, muy trabajada y en algún momento tienes que empezar, ¿no? Y entonces, bueno, pues realmente, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Trabajar bien un poco cuál es tu ámbito de actuación. Si tu ámbito de actuación es la hostelería, por ejemplo, porque el 80% del negocio, 70-80% del negocio de Diageo era en la hostelería, pues teníamos que trabajar en la hostelería, donde los jóvenes 18-25 años salían a tomar copas y donde podíamos generar un impacto diferente al que por otro lado estaban haciendo otros grupos de interés como la DGT, instituciones de seguridad vial, otros grupos de interés. Entonces, se trata, no me quiero extender, pero se trata de sumar y de ser parte de la solución en el ámbito donde tú realmente eres relevante. O sea, si yo puedo influir sobre miles de clientes de hostelería que pueden trasladar ellos en el último momento, o sea, detrás de la barra de un bar, a trasladar un mensaje de consumo responsable de alcohol, pues ese va a ser mi terreno, ¿no? De nada, o sea, no tendría ningún sentido que si el riesgo de la compañía bueno, pues por un tema de compromiso social, porque al final tú pones a disposición, tú vendes botellas de alcohol, vendes y lo quieres hacer de manera responsable, pero quieres tener un impacto responsable allá donde puedas, ¿no? Entonces, las acciones, yo te diría que la solución no es que empecemos a dar ideas, es más entender muy bien ese espacio donde la compañía tiene realmente impacto, tiene influencia y entonces esas acciones van a surgir de lo mismo, de trabajar con los diferentes públicos internos y de averiguar hasta qué punto, cómo podemos generar valor
a través de proveedores, a través de clientes, a través de empleados. O sea, creo que esta pandemia nos está dando también las pautas de que la transparencia, el liderazgo y la colaboración van a ser tres patas importantísimas. Y esto cara a la comunicación, pues es muy importante porque yo recuerdo haber tenido reuniones con el director de la DGT para, yo desde Diageo, ¿no? En este momento, en el 2005, en el que trabajábamos la estrategia de consumo responsable de alcohol, y en una reunión le hemos facilitado pautas como decir, mira, si tú inviertes en campañas de publicidad justo antes, a las 8 de la tarde, justo cuando los chavales, la gente se está vistiendo antes de salir de copas, pues ese es el momento de impacto, de influencia, donde la DGT tiene que hacer una campaña que genere atención, antes de tal manera que la colaboración es muy importante, ¿no? Decir, oye, si realmente quieres ser parte de la solución, es que puedes dar muchas ideas. Diageo es una compañía que trabaja el marketing de forma muy efectiva, que conoce muy bien los insights del consumidor y puede facilitar muchas ideas para que otros grupos de interés sumen a esas estrategias de concienciación, ¿no? En este caso, que era el consumo responsable de alcohol. Quiero poner un poco estos ejemplos para decir que, claro, esto requiere como mucho thinking interno y muchas ganas de poner solución, ¿no? Y de aportar. O sea, totalmente, o sea, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba Pilar, tiene que estar alineada con los objetivos y retos de la compañía y luego también las expectativas que tienen, digamos, los clientes y consumidores y que han depositado en nosotros y tenemos que darle respuesta a esas expectativas, ¿no? Y luego, otra cosa que comentabas, ahora son sinergias que se crean, ya sean con instituciones e incluso con la propia competencia. O sea, las empresas están dispuestas a colaborar en favor del bien común. Y esto es algo muy positivo que está aportando la RSC, ¿no? Y, bueno, sí, poco más que añadir aparte de este pequeño apunte y de lo que decía Pilar. Muy buen apunte además, porque creo que todos tendemos a ir rápidamente a lo concreto sin pensar con estrategia y con realmente un plan bajo el brazo. Aquellos recién llegados a estos planteamientos probablemente pensarán primero en plantar árboles sin tener en cuenta si una acción de este tipo es realmente consistente dentro de la actividad de nuestra organización, ¿no? Y hay que abstraerse e ir muy atrás y decir, bueno, realmente nosotros a qué nos dedicamos, en qué cuestiones podríamos tener impacto, qué objetivos tiene nuestra organización, en quién realmente debemos pensar, en qué públicos vamos a poder tener un impacto mayor y a partir de ahí construir de manera conjunta y escuchando a todas las partes y decidir en qué ámbitos podemos incidir. Eso es. Bueno, y creo que hay que ser, perdona, por matizar, simplemente, creo que en este sentido también hay que ser realistas, porque también se les exige a veces a las empresas cosas que no pueden ofrecer o no puede ser, digamos, adalid de todos los problemas del mundo o solventar todos los problemas del mundo, sino que eso te viene muy bien saber cuál es tu cadena de valor para centrar esa estrategia, porque yo también en Diageo también estaba en parte de atención al cliente, ¿no? Y venían peticiones, bueno, de problemas muy ajenos a lo que es la actividad de Diageo, muy tristes, pero no puedes abanderarte de todo. Entonces, si quieres tocar todo, no vas a tocar nada. Si tienes muy bien definida esa estrategia, vas a saber dónde te enfocas y vas a poder aportar mucho más que si quieres dar un poquito a cada uno, ¿no? muy bien. Y esta idea creo que nos puede servir, bueno, para algo que nos están pidiendo los asistentes y que también nos pidieron antes de la sesión, y es conocer algún ejemplo donde se haya hecho una buena comunicación de esa estrategia de responsabilidad social que una organización tuviera en su planteamiento. No sé si podríais ofrecernos Sí, algún ejemplo. para mí hay una con permiso de Pilar. Hay una que ejemplifica todo esto porque tiene un impacto muy fuerte interno, pero es que casi igual de fuerte externo. Y es la campaña que hizo Campofrío cuando se quemó la fábrica, porque Pilar nos dará más detalle, y que es un ejemplo que yo pongo siempre en mis clases porque está muy enfocado en el empleado y todo esto se traslada afuera, ¿no? Se quema la fábrica,
es un drama, no solo para los empleados, sino para todos, bueno, miles de familias que dependen de esa fábrica en Burgos. O sea, bueno, es vital, ¿no? Para Burgos. Y convierte en una acción dramática en algo muy positivo y que genera muy positivo en el sentido de cómo reaccionan, ¿no? ¿Cómo lo manejan? Exacto. Y bueno, es una campaña que ya digo que la pongo siempre en clases de comunicación interna, pero que teniendo la suerte que está Pilar. O no sé si podemos ver el vídeo. Bueno, si primero. quieres, por poner un poco de contexto, bueno, Ignacio se refiere efectivamente el 16 de noviembre de 2014, Campofrío sufrió, digamos, su crisis más importante, que fue el incendio de su fábrica principal en Europa, la fábrica de Burgos. Eso dejó a 800 personas que trabajaban en la fábrica, bueno, pues viendo las llamas y cómo la fábrica se consumía en humo y en cenizas. Y bueno, como está comentando Ignacio, efectivamente yo entré en la compañía 5 meses después del incendio con el objetivo de implantar un plan de comunicación de recuperación, digamos, de la nueva fábrica. Había habido un ruido mediático muy intenso durante muchas semanas y bueno, realmente la compañía, bueno, pues el plan que trabajamos se llamaba Cumplimos con los compromisos, y es que el presidente de la compañía el mismo día del incendio prometió delante de todos los medios que la compañía recuperaría esas 800 personas después de 2 años de construcción de una fábrica nueva en el mismo sitio, ¿no? Entonces, cuando hacemos un compromiso público y delante de los medios, no te queda otra que cumplirlo, ¿no? Entonces, bueno, yo a ese plan de comunicación, digamos, interno y externo, le llamamos Cumplimos con los compromisos. Y es verdad, el trabajo que quedaba durante 2 años era asegurar que todo eso se comunicaba apropiadamente en tiempo y forma, ¿no? Bueno, pues el éxito, digamos, de toda esta estrategia que dice Ignacio, tanto interna como externa, porque sí que es verdad que fue de una crisis, podemos hablar de una oportunidad de reputación, pusimos a los empleados en el centro y quisimos que esos 800 empleados que estaban en casa deseando volver a su ya nueva fábrica, pues que estuvieran muy conectados durante esos 2 años, ¿no? Y todos los hitos, tanto proactivos como reactivos de comunicación interna y externa, pues ellos eran los protagonistas, ¿no? Entonces, no sé si con eso, creo que el vídeo que vais a mostrar, se llama Cenizas, lo utilizamos como parte de la ceremonia, el primer hito proactivo después del incendio, para que os hagáis una idea. Normalmente en una ceremonia de primera piedra, cuando se empieza a construir una fábrica, algo nuevo, una fábrica nueva, se suele invitar a medios y a instituciones o políticos. En este caso, y cumpliendo con ese plan, quisimos invitar a los 800 empleados que eran protagonistas del plan, y para ello les enviamos un ladrillo hecho con las cenizas de la antigua fábrica, y era la manera de invitarles a esa ceremonia que por fin, 8 meses más tarde, después del incendio, confirmaba que empezábamos las obras de la nueva fábrica, ¿no? Perdonar, era un poco por poner el contexto, y yo creo que si quieres, pues igual, si quieres puedes proyectar la pequeña pieza que además se utilizó en la propia ceremonia. Muy bien, pues vamos a ello. Prepara los pañuelos, para llorar. Un incendio arrasa la fábrica de Campofrío en Burgos, porque más de 1000 familias dependían económicamente de esa fábrica. 1500 empleados de esa fábrica de Campofrío se enfrentan ahora a un futuro incierto. Hola, Dolores González. ¿Y esto? Un ladrillo. Hola, Juan José.
El pasado 16 de noviembre... Fue uno de los días más tristes de mi vida. Y sé que para ti también. Ese día vi cómo las llamas arrasaban tu fábrica, mi fábrica. Ese día nuestros trabajos, nuestros sueños y nuestras vidas se redujeron a cenizas. Pensarás, ¿y aquí viene el ladrillo que me dan junto a esta carta? Hoy sabemos que el secreto de las construcciones romanas es que sus ladrillos contienen ceniza, lo que les hace más sólidos y más duraderos. Por eso hemos recogido las cenizas de nuestra vieja fábrica y con ellas hemos hecho una nueva serie de ladrillos. Uno de ellos es el tuyo. Esta carta es también una invitación para que vengas a colocar tu ladrillo el día que empiece la construcción de la nueva fábrica. Donde tendrás tu puesto de trabajo. Una fábrica que se habrá levantado con la ceniza de la anterior. Y el apoyo de todos, lo que la hará indestructible. Indestructible. Firmado Pedro Albé, presidente de Campofrío. Como muy esperanzador, lo veo, no sé, para toda la gente que se ha quedado sin trabajo y... La primera piedra se va a colocar. Prometió a devolverle sus trabajos. Mariano Rajoy se ha comprometido a acudir a la inauguración de la nueva fábrica. Campofrío es un ejemplo de cómo se superan las dificultades. Bueno, creo que no hay mucho que explicar, pero sí hay mucho que explicar, ¿verdad, Pilar? Pues sí, la verdad es que, bueno, fue bonito. Vamos, desde luego esta es una de las experiencias de trabajo más importantes, más intensas de mi vida, pero muy bonita, ¿no? La verdad es que te das cuenta que bueno, que efectivamente y ese trabajo con empleados, pues bueno, de alguna manera, bueno, pues eso, claro, luego eso hay que llevarlo a cabo, ¿no? Porque imaginaros lo que fue llevar a casi 1000 personas el día, esta ceremonia de primera piedra, que normalmente son ceremonias de 20, 25 personas. Bueno, pues fue un montaje tremendo en aquella zona ya absolutamente lisa y preparada para empezar a construirse. Pero bueno, tuvo un reflejo en todos los medios muy positivo, ¿no? Y sinceramente es que es cierto que al final hablábamos de eso, ¿no? De que al final los empleados no se podían quedar fuera, ¿no? En ese momento, ¿no? Digamos que no hubiera sido, no hubiera tenido sentido esa ceremonia sin ellos, ¿no? Si analizamos un poco el contenido del vídeo, ¿no? Y también tus palabras, extraemos conclusiones a las que hemos estado haciendo referencia anteriormente. ¿Por qué cuando vemos esto tiene un impacto en la audiencia? Porque es coherente con todos los mensajes que desde el día de presidencia había lanzado. Al final tiene credibilidad porque todos hemos podido comprobar a lo largo de esos 2 años de construcción que los hitos que se iban prometiendo se cumplían. No sé cómo podemos complementar este análisis, Ignacio. Para ti, ¿por qué esta comunicación fue efectiva y ayudó a Campofrío? Para mí, o sea, me parece brutal. Es de lo mejor que he visto, y no solo en términos de comunicación, que también, sino como estrategia. Ya digo, y lo que hemos comentado, ¿no? Porque es continuado en el tiempo y que es una promesa que se cumple, que la empresa de verdad está dispuesta a cumplir a lo largo de mucho tiempo, porque es continuado. Eso me parece fundamental. Luego también me gusta como ejemplo, porque muchas veces pensamos en RSC al exterior, de dirigirnos a lo que hemos comentado antes, proveedores, stakeholders, clientes, etcétera. Y también RSC son los empleados, una base fundamental y con otro tipo de acciones, ¿no? Y esta campaña en concreto pone al empleado en el centro, que son los principales afectados. Entonces me parece un total acierto como estrategia y luego la manera de llevarla a cabo, ¿no? Y también es bueno, luego, un ejemplo de cómo... Perdón. Sí, por complementar, porque esto se puede ver muy de imagen, ¿no? Y realmente es una pieza que bueno, que tiene que complementarse luego en el día a día en esos 2 años, ¿no? Por eso había un plan específico que fue además bastante premiado de comunicación interna, desarrollado por el equipo de Campofrío en España, que sí que mantenía una comunicación continua
con esos empleados, de tal manera que se creó una intranet específicamente para ellos en el que se les iba comunicando puntualmente el desarrollo de las obras, el cumplimiento de esos compromisos, ¿no? Digamos que les mantenía a ellos tranquilos y con la seguridad de que todo se iba a ir cumpliendo, les mantenía conectados a la organización, además les mantenía, o sea, de alguna manera, bueno, pues les facilitaba algún tipo de formación que les podía venir bien para el futuro puesto. En fin, que quiero decir que la reputación y al final la RSC no solamente debe de estar apoyado en la imagen, sino que tiene que estar muy apoyado, pues eso, en la transparencia, en compromisos de verdad, ¿no? Y en planes que realmente están muy trabajados, ¿no? Sí, eso te agradezco el matiz porque es justamente lo que iba a comentar ahora, que el verdadero valor de esto es que es continuado en el tiempo, que se mantiene, que es un compromiso real y que es lo que le da credibilidad, ¿no? Y otra cosa que este caso, digamos, epitoma o ejemplifica la RSC, es que la RSC ayuda a humanizar a las empresas también. Y este ejemplo es básico. O sea, perdona es que me encanta este ejemplo, ¿no? Pero la RSC tiene esa capacidad también de humanizar a las compañías por ese compromiso que comentamos, ¿no? Y en todas las áreas en las que pueda actuar. Y que también cada vez se exige más en todos los sentidos, en cualquier esfera social, política, en todo. Recogiendo un poco lo que decía Pilar hace unos minutos, ¿qué otro público podría haber sido más o podría estar más necesitado en ese momento de una acción de RSC por parte de Campofrío? Si no, los empleados que han visto cómo su puesto de trabajo se fumaba entre las cenizas, sin saber si realmente la compañía a partir de este punto comenzaba un proceso de deterioro y de pérdida de cuota de mercado o realmente apostaba por la reconstrucción. Entonces es eso, es estar muy cerca de la realidad de la organización, estar muy cerca de dónde realmente puede ayudar, puede incidir y no dejarse cegar, ¿no?, por iniciativas que pueden parecer más vistosas, pero que no son realmente fieles a lo que está ocurriendo en esa organización. Al final yo creo que la clave de todo es que esté todo bien alineado, desde la estrategia de la dirección de negocio, RSC, comunicación, etcétera, que todas las sinergias estén bien alineadas y lo que comentábamos antes, ¿no? Un mensaje único y que sea que todo el mundo reme en la misma dirección. Y en esa pata es donde la comunicación interna, digamos, es el máximo exponente, donde radica su valor, ¿no? De conseguir esa homogeneidad global. Y así es como se consiguen los objetivos. Pilar, la verdad que creo que bueno, seguro que hay muchísimas más cosas que nos podrías contar en torno a este plan que trazasteis a raíz de la desgracia de Burgos. No sé si hay algo que nos estemos dejando y que quieras resaltar. Bueno, no, bueno, es que en realidad podríamos estar hablando horas, ¿no? Pero bueno, yo lo que sí que creo es que hay un punto que es muy importante también y quiero trasladarlo porque creo que las personas que nos escuchan pueden venir de diferentes áreas y funciones y puestos diferentes en la organización. Hay un tema que es muy importante y es el liderazgo y yo creo que esto es muy serio. O sea, la persona que sea responsable de la comunicación externa tiene que asegurar muy bien que la organización está comprometida de verdad, porque de verdad no quiero, o sea, quiero hablar de todo lo positivo porque hay grandes oportunidades en la comunicación y todo por hacer y grandes oportunidades a raíz de la pandemia también, porque nos hemos vuelto muchísimo más, digamos, humanos, mucho más sensibles, ¿no? Y entonces, de hecho, creo que va a haber un cambio. Creo que el empleado va a ser el empleado el que a partir de ahora elija a la empresa. Hasta ahora estamos acostumbrados a que la empresa me elige a mí y yo hago un proceso de selección y yo espero que yo me dejo la vida porque esa compañía líder me contrate, ¿no? No, pues es que ahora ya no va a ser así. Es que ahora mismo los empleados de cualquier edad quieren trabajar en compañías que realmente tengan todos estos propósitos, valores y compromisos de RSC súper integrados en la organización. A mí no me va a interesar trabajar en una compañía
que no tenga un buen gobierno corporativo. Mira, justamente ayer leía un estudio de una periodista que quiero mucho, que se llama Ana Medina, de Expansión, que escribe siempre sobre temas de RSC y buen gobierno corporativo. Hablaba de un estudio que ya es de 2019, un estudio de Deloitte de buen gobierno, en el que hablaba que ya hay un alto porcentaje de compañías no cotizadas que tienen integrada su RSC, ¿no? Pero bueno, que hasta hace muy poco, digamos que estos temas, digamos, eran prioritarios solo para las cotizadas, ¿no? Es que ahora no. Y de verdad que vamos a ver los empleados, las compañías, su público, su talento es lo más preciado. Las compañías tienen que pensar que los empleados ya no es que no quieran trabajar en una empresa de alcohol o de tabaco, no. Es que no van a querer trabajar, no vamos a querer trabajar en compañías que no tengan una RSC creíble, que no estén colaborando con grupos de interés, que no sean notorias. Por eso es tan importante la comunicación interna y externa. Y recalco que es un área en el que las compañías van a tener que invertir. El que no lo quiera entender creo que va tarde, y igual estoy siendo como demasiado directa, pero es muy obvio, ¿no? Que todo este parón que hemos tenido en este año y que el planeta que queremos dejar a nuestros hijos queremos que sea de verdad un planeta mejor, ¿no? Sí, efectivamente. Yo también añadiría un detallito sobre lo que comentabas, porque me has recordado, ¿no? Ya que de comunicación, tú comentabas, Pilar, ahora hablabas sobre el liderazgo. La manera de comunicar también me parece fundamental. En esta acción era de comunicación interna, ¿no? Y esos empleados están recibiendo una carta del director. Y me gusta mucho cómo se dirige a ellos, porque hay algunos matices que a lo mejor pasan desapercibidos, pero subconscientemente sí que te van calando, ¿no? Y yo me doy cuenta, no sé, me imagino que porque me dedico a esto, a lo mejor, ¿no? Pero, por ejemplo, dice en la carta, dice, no sé, el día que se quemó una fábrica fue uno de los días más tristes de tu vida. Primero, el CEO se pone en el papel del empleado, dice, y también de la mía. Primero vas tú, y luego voy yo. Y luego dice, las llamas quemaron tu fábrica, mi fábrica. Primero es la tuya, como empleado, y luego es la mía. Son esos detalles que yo creo que marcan la diferencia y que te están diciendo también el tipo de empresa, qué compañía que es y qué cultura tiene. Totalmente. No, y que empatiza, ¿no? Digamos Exacto. que empatiza con el se nota que te lo has estudiado bien, Ignacio. Sí, no, es que me gusta mucho, es que me gusta mucho. Y es que no solo que empatiza, sino que le está dando la prioridad al empleado, no a mí, que se me ha quemado en fábrica. No, es tu fábrica, que también es la mía, pero primero es tuya. Sí. Todos estos elementos de éxito no son casuales y evidentemente después de esta experiencia, Campofrío yo creo que salió reforzada en muchísimos sentidos, pero había un trabajo previo. Es decir, no nos va a salir redondo la primera vez que lo hagamos si realmente no hemos alineado todos los factores que condujeron a que en el caso de Campofrío, bueno, pues el resultado fuera óptimo. ¿Qué factores destacarías tú, Pilar? ¿Con qué elementos contaba ya Campofrío previamente para que este plan de comunicación en concreto fuese un éxito? Entiendo que evidentemente la responsabilidad social corporativa era una prioridad para la compañía, pero ¿qué otras cosas nos puedes aportar? Pues sí, a ver, efectivamente, yo creo que eso, lo que estás diciendo es lo más importante de todo. O sea, realmente todo lo que la compañía había hecho antes es lo que ayudó a que no se generara ninguna crisis, digamos, extra, ¿no? Más allá del propio incendio, que no tuvo ninguna causa, ningún problema personal, ¿no? Digamos que y aquí por eso quiero enfatizar, digamos que todas esas décadas y años anteriores en el que Campofrío había cuidado muy bien a sus empleados, digamos esas lágrimas de los empleados es porque se sienten parte de una familia, ¿no? Se sienten parte de una compañía que les ha cuidado, que les ha atendido, que les, o sea, ellos se nota, porque es que no son actores, esa pieza que hemos proyectado eran empleados reales, ¿no? Son empleados reales, ¿no? Entonces, esas lágrimas son verdaderas. Entonces, esa lágrima transmite que realmente esa persona se siente parte de.
y entonces todo el trabajo que se ha hecho de engagement previo, de cuidado, de atención, pues es lo que te demuestra, ¿no? Y da igual que vaya cualquier periodista malintencionado, porque en aquellos días en el que la fábrica ardía y los 300, 400, había veces que hasta 500 personas estaban allí y además el mismo día de cada mes hasta el final de la reconstrucción de la fábrica, cada 16 de cada mes, pues se juntaban, era el punto de encuentro para 200, para 300 empleados. Wow. En cualquier momento, el periodista podría, con un poco de, con una pregunta un poco malintencionada, podía haberles sacado cierta información negativa, y aquello nunca ocurrió porque realmente todos se sentían arropados y acorporados, ¿no? Entonces, bueno, al final volvemos a lo mismo, es serlo y parecerlo, ¿no? Ese es el liderazgo y el éxito también, ¿no? Es que no estamos exentos, nadie está exento de una crisis, y menos ahora mismo, que de verdad que todas las compañías están súper expuestas. Sí, yo Si creo no que hacen bien las cosas, es que la realidad es que hoy en día las compañías solo pueden hacer bien su trabajo, ¿no? Yo creo que la reacción que tuvo ahí Campofrío, desde la dirección hasta los empleados, pone de manifiesto, pone de manifiesto el valor de lo que supone tener una buena cultura corporativa, unos valores, y que las personas lo vivan en su día a día. Si tú tienes esos cimientos, tienes mucho ganado. Si esto sucede en una compañía que no tiene, digamos, no está así de consolidada, la reacción es imposible que sea como esta. Podrían surgir fisuras por cualquier lugar, efectivamente. Exacto, hay mil cosas, reacciones, gente que lo primero que hace es irse de la compañía, la dirección no sabría a lo mejor cómo reaccionar, pero ahí estaban todo muy claro, y tener eso previo. Cuesta mucho tener una cultura corporativa bien sólida, pero una vez que la tienes es uno de tus principales pilares. Activos. Sí, exacto. Totalmente de acuerdo. Pues Pilar, Ignacio, yo creo que con este ejemplo hemos puesto en claro todos los conceptos sobre los que habíamos estado hablando, algunos de ellos un poco abstractos, otros un poco más comprensibles, pero creo que, bueno, que como decía Pilar, difícilmente encontraríamos un ejemplo que nos ayudara a entender realmente el impacto que puede tener una buena comunicación en nuestra responsabilidad social. De verdad que desde Dubud os damos las gracias por haber compartido con nosotros la mañana de hoy, y bueno, os emplazamos al siguiente webinar, que tendrá lugar muy pronto. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros por la invitación y a todo el mundo que se ha conectado. Esperemos que haya sido de vuestro interés. Sí, un abrazo y feliz Semana Santa a todos. Igualmente. Un abrazo. Gracias. Chao.